Cada día, la palabra de Dios nos ofrece dirección, esperanza y fortaleza. En este espacio, compartimos un mensaje que edifica el alma y nos acerca más al Señor. Los salmos son una fuente inagotable de sabiduría, consuelo y adoración. En este espacio, exploramos cada versículo para profundizar en el mensaje de Dios y fortalecer nuestra fe. Hoy estudiaremos juntos un nuevo salmo, descubriendo sus enseñanzas y cómo aplicarlas a nuestra vida. Anhelamos que esta palabra sea de bendición para ti. Bienvenidos a Plantando la Buena Semilla. Comencemos. Dios le bendiga, amados, en este hermoso día que nos regala el Señor. El día de hoy nos encontramos una vez más estudiando el libro de los Salmos. Hoy vamos a compartir uno de los salmos, creo que más conocidos, uno de sus versículos, uno de los versículos más usados, muy hermoso, dicho sea de paso. Hoy vamos a hablar sobre el Salmo 42. El Salmo 42 es una de las composiciones más emotivas de los salmos. Refleja una profunda búsqueda y necesidad espiritual. Refleja el dolor, esperanza y confianza en Dios. Es uno de los salmos más dramáticos, diría yo. El Salmo 42 es un salmo de los hijos de Coré, conocidos por ser levitas, por ser líderes musicales en el templo. Este salmo es uno de los más conocidos dentro del grupo de los salmos de lamento, que expresan el sufrimiento, la búsqueda y consuelo en medio de la angustia. En él, este grupo de salmistas describe su anhelo de la presencia de Dios en tiempos que había una profunda tristeza y desesperación. Y comenzamos de la siguiente manera. El versículo 1 y 2 dicen: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Vamos a detenernos en estos dos primeros versículos para que podamos profundizar en este contexto. El versículo 1 me demuestra a mí un anhelo profundo por Dios. Me gustaría que, para que pudiéramos entender el simbolismo y las representaciones de este versículo, podamos analizar algunas palabras clave dentro de este solo versículo con sus significados en el texto original en hebreo. La palabra siervo, con este término, pues siervo, se refiere a un venado o bien al animal como tal, pero como un simbolismo podría decirnos a nosotros, hablarnos a nosotros de la búsqueda constante, el deseo de refugio o la necesidad urgente. Este contexto del siervo es representado como un ser que busca desesperadamente el agua, la cual refleja la intensidad del anhelo espiritual del creyente por la presencia de Dios. La palabra brama, esta palabra en hebreo es arak, que significa desear intensamente, anhelar, y puede asociarse con el deseo profundo, incluso doloroso. En el contexto de este versículo, bramar denota un deseo ardiente y constante, similar a como el siervo tiene una sed desesperada por el agua, y este verbo refleja una necesidad espiritual que solo puede ser satisfecha por Dios. Ahora, por las corrientes de las aguas. Las corrientes, en hebreo, nashal, que se refiere a un torrente o arroyo. En el simbolismo bíblico, el agua a menudo representa vida, renovación, la presencia de Dios, especialmente en el contexto del Espíritu Santo. El torrente de aguas es un símbolo de esa fuente inagotable de vida espiritual y de conexión con Dios. La palabra clama, que es sha'al, que significa preguntar o pedir, pero en este contexto tiene la connotación de un grito de desesperación, una solicitud urgente.
y se usa para mostrar el anhelo profundo por la presencia de Dios, una súplica intensa, le diría yo. Nefesh, que es el alma, que hace referencia al interior, representa el centro de las emociones, los deseos y la identidad personal. Aquí el alma está siendo descrita como el área más profunda de la persona. Esta parte que anhela a Dios de manera intensa, casi como un ser viviente que necesita desesperadamente el sustento de Dios. Y Dios, en su palabra hebrea, que significa Él es una palabra genérica de Dios o de Dios Todopoderoso y representa la idea de poder, majestuosidad y una fuente de toda bendición. Como un simbolismo en general, el contexto del Salmo 42, versículo 1, nos habla a nosotros de que como creyentes estamos siendo comparados a un siervo que tiene mucha sed y que busca incesantemente, las aguas vivas. Es un símbolo de nuestra satisfacción espiritual y también de la necesidad espiritual. Tenemos esa necesidad de clamar, es un grito, me habla un grito desesperado, como tu alma gime, como en silencio, como ese momento en el que tú estás solo y tú quieres entregarle todo a Dios y estás desesperado por esas aguas, estás desesperado por su Espíritu Santo, estás teniendo ese anhelo. Qué hermoso sería que tú y que yo todos los días pudiéramos sentir como ese clamor, ese gemido de nuestras almas, esa necesidad de correr a Dios, de saciarnos en Él, de llenarnos de Él. Este es un símbolo muy poderoso sobre la idea de ese deseo y ese anhelo a la cercanía de Dios y refleja la vulnerabilidad y la necesidad de un ser humano que solo puede ser satisfecha por Dios. Ahora bien, el salmista cuando compara su bramido, el bramido del siervo, me hace un llamado a mi atención urgente. ¿Cuántas veces tú y yo hemos tenido ese bramido? Esto me genera a mí una pregunta. ¿Cuántas veces tú y yo hemos llegado con ese deseo, ese anhelo urgente, esa necesidad urgente de Dios? Muchas veces tú y yo llegamos a ese gemido, a esa necesidad solamente cuando tenemos un problema, cuando estamos pasando por un profundo dolor, como es lo que enmarca este salmo. Esa necesidad que tú sientes que nada va a saciar, ese vacío solamente lo llena Dios. Pero yo me pregunto, y quisiera que tú y yo nos hiciéramos la pregunta del por qué esperar cuando todo parece ir mal y por qué no tener ese deseo urgente de tener a Dios todos los días de nuestras vidas. En medio del dolor, su alma se sentía vacía y creo que es algo que podría enmarcar nuestra vida espiritual. Tú y yo estamos vacíos sin Dios, no tenemos nada sin Él. Todo es vano, todo se desvanece, la felicidad es algo espontáneo cuando tú no tienes a Dios. Ahora bien, Él dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? También menciona, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. La frase del Dios vivo es muy significativa para mí. Esto para mí resalta ese reconocimiento, esa humildad y esa exaltación al mismo tiempo de reconocer que Él es el único Dios verdadero y que los demás son ídolos muertos, que no hablan, que no responden, que no mueven un dedo por ti y por mí. A veces cuando estamos en dificultades, nuestra alma busca consuelo en cosas temporales. Y este salmo nos recuerda, solo los primeros 2 versículos nos recuerda que las cosas temporales van a pasar y que lo único que permanece, lo único que es eterno, que cielo y tierra pasarán y su palabra va a permanecer, es Dios. Busquemos y tengamos ese anhelo de buscar y de llegar a Él, como Él dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Anhelas tú presentarte delante de Dios? Te dejo esta pregunta y pasamos a los versículos 3 y 4, lo que denotan un sufrimiento y una angustia. Dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días,
¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Aquí el salmista describe la tristeza tan profunda que ha llegado a ser su alimento diario cuando dice: mis lágrimas son mi pan de día y de noche. Este sufrimiento ha sido constante, su ánimo se siente tan caído. Cuando tú dices, tú reconoces tu tristeza, es constante, tú no sales de esa tristeza. Dios mío, cuando dice es mi pan de día y de noche, ¿cuántas veces tú y yo nos hemos encontrado en esa situación? Pero cuando nos encontremos en esa situación, volvamos a recordar lo que dice el versículo 1. Mi alma clama por ti. Mi alma clama por el Dios vivo, como lo dice en el versículo 2. Esta pregunta, ese escepticismo, cuando él dice, cuando los demás dicen de él, ¿dónde está tu Dios? Me recuerda las veces en que tú y yo hemos sido vulnerables y la gente dice, ¿y eso que es cristiana? Mira, que dicen que los cristianos viven en plenitud de gozo. No todo el tiempo vamos a estar sonriendo, muchas veces van a ver, en el salmo anterior que estudiábamos nos dábamos cuenta cómo Dios decía que a través de las aflicciones Él nos traería paz, que en la angustia nos daría paz. El salmista recuerda con nostalgia los tiempos pasados cuando podía estar en la casa de Dios con la multitud, celebrando en alegría, y esto resalta el contraste entre su presente dolor y su anterior bienestar espiritual. Hay muchas personas que hoy en día se han apartado de una congregación por X o Y motivo y han cometido el error que al apartarse de una congregación se apartan de Dios, como que Dios solamente está en la congregación. Yo no estoy diciendo que tienes que estar lejos no. El congregarse está establecido y es para edificarnos, pero muchas veces cuando nos apartamos de una congregación pensamos que Dios se está quedando en la congregación y nos trae la nostalgia de que tal vez te sentías bien allí, pero una mala palabra, el dedo acusador, o tal vez estabas en un lugar que era como Ezequiel, en el valle de los huesos secos, y te da nostalgia recordar donde tú estabas y tú sentías que te habías contagiado de esa frialdad y de esa mortandad. Que Dios tenga misericordia de quienes han caído en esa frialdad, en ese enfriamiento. Y oremos, pero si usted conoce a alguien, usted conoce de un lugar que es un valle de huesos secos, ore para que Dios lleve su voluntad, como lo dice en Ageo capítulo 1 y capítulo 2. Para poder llegar al capítulo 2, que haya una gloria postrera, tenemos que pasar por el capítulo número 1, donde dice, sube al monte, donde dice, trae leña, que me está hablando de mi ofrenda, de lo que yo le estoy dando a Dios, y dice, reedificar. A veces tenemos que sacar los escombros de nuestras vidas, sacar los argumentos, los pensamientos y alejar todo lo pasado para poder reedificar, y que entonces Dios venga con una palabra de aliento sobre tu vida y diga, la gloria postrera será mayor que la primera. Y ese dolor que te ata a ti a recordar lo que había atrás cuando tu vida espiritual sentía que estabas vivo, te tiene que volver a llevar el Salmo 42.1, donde dice, mi alma clama por ti, clama por el Dios vivo, y mi alma tiene sed y anhela tu presencia y tu Espíritu Santo que me renueve para poder reedificar y ver la gloria de Dios. El versículo 5 y 6 me hablan de una reflexión sobre el sufrimiento y a la vez la esperanza. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los
hermonitas desde el monte Mizar. El versículo 5, sufrimiento. Es una reflexión interna. Mi alma está abatida. ¿Cómo está tu alma en este momento? Si tú pudieras por un segundo mirarte como te mira Dios, tener la visión de Dios y no la perspectiva de quién tú eres o quién tú eras, y mirar cuán valiosa es tu alma para Dios, podrías decirle: alma mía, alaba a Jehová. Podrías llamar tu alma y decirle: ¿por qué te turbas dentro de mí? Si nuestra esperanza está en el Dios vivo, no se turben vuestros corazones. A veces tú y yo tenemos que sentarnos y reflexionar y hablarnos a nosotros mismos, ser nuestros propios psicólogos, ser nuestro propio y decirnos: hey, alma mía, ¿por qué te turbas? Si tú le sirves a un Dios vivo, tú le crees a un Dios vivo. Tal vez ahora no estás viendo la respuesta. Tal vez ahora tú sientes que estás en un silencio. Hay que tener paciencia. Necesitamos tener paciencia. Y qué bonito cuando él dice en el 6, Dios mío, mi alma está abatida. Pero dice, me acordaré. Aunque tu alma esté abatida, tú no puedes dejar de recordarte a ti mismo que tú tienes que alabar a Dios. Cuando tú alabas a Dios, cuando tú adoras a Dios, cuando tú tienes gratitud, tu confianza en Él crece. Todo cambia. Lo que parecía ser hasta la lluvia, allá afuera hay un aguacero torrencial y mi alma alaba la gloria de Dios porque la tierra necesita la lluvia. Estamos en pleno verano y está lloviendo. Pero para ti y para mí, tal vez teníamos planes, tal vez tú tenías planes de salir, tal vez tenías algo que hacer, pero los planes de Dios eran otros. Dios decidió que hoy lloviera. ¿Por qué? Porque la tierra clama y Él alimenta a los pájaros, Él viste las flores, Él sabe de la necesidad que la tierra tiene, lo seca que está la tierra, y hay árboles que se avecinan su temporada de dar frutos. Así Él va a enviar la bendición sobre tu vida, la sabiduría, pero solo tienes que saber esperar para que rindas los frutos que Dios quiere que des. Solo mantente firme, orando, esperando, siendo paciente, no dejes de creer y recuérdale a tu alma y dile: ¿por qué te abates? Tengamos paciencia y esperemos en Jehová. El sufrimiento y todas estas cosas son pasajeras. Él es eterno. En momentos de angustia podemos llegar a sentir que Dios está distante, pero la fe nos llama a esperar y a recordar sus promesas confiando en su fidelidad. Aunque tú sientas que Dios está en silencio, mira las señales del cielo. La tierra no habla, tú y yo no escuchamos a la tierra, pero Él sabe la necesidad que tiene la tierra del agua y en pleno verano envió la lluvia. Aunque tú no digas nada en ese tiempo de espera, en ese silencio de Dios, Él sabe lo que tú necesitas y Él sabe en el tiempo en que ha de proveer y ha de suplir lo que tu alma necesita, lo que tu espíritu necesita, lo que tú necesitas, conforme a su voluntad. Solo no temas ni desmayes. Esfuérzate en hacer su voluntad y sé valiente en cumplir con lo que aquí está escrito. Ahora bien, el versículo 7 y 8 nos hablan de un clamor en medio de la tormenta. Dice: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Ay, esa frase me encanta. El salmista describe su sufrimiento como una tormenta sin fin. Un abismo llama a otro abismo, sugiriendo que la angustia parece no tener fin. Parece que tu situación no va a terminar, no va a mejorar. A veces tú piensas que tú vas de mal en peor. A veces tú y yo somos
tan escépticos, que creemos, tan negativos, que creemos que las cosas van empeorando y van de peor, todo va de mal en peor, las cosas están decayendo. Ayer no tenía pan, hoy no tengo ni pan ni aceite, mañana no tengo pan ni aceite ni leche, cada día mío es el oro y la plata. ¿A quién le sirves? Alma mía, ¿por qué te turbas? Cuando yo he pasado por momentos en los que yo llego, a mí me gusta orar mientras que mis hijos duermen y tengo que aprovechar mientras que mis hijos duermen. Y a veces yo llego a la presencia del Señor y yo simplemente me quedo en silencio y le digo, Señor, ¿qué puedo yo pedirte? ¿Qué podría yo decirte que no conozcas? ¿Qué podría yo anhelar o decirte, Señor, yo anhelo esto? Si tú conoces mi corazón, si tú sabes de qué tengo necesidad, yo no tengo que recordártelas. Tú no eres ni sordo, ni ciego, ni mudo. ¿Y sabes qué pasa? Que a veces nosotros pensamos que las cosas que estamos viviendo son eternas, no pasajeras. Y tú y yo tenemos que recordar constantemente y recordarle a nuestra alma constantemente que Dios es eterno, que es lo que Él dice se hace. Por su palabra fue creado el universo, lo que vemos, lo que no vemos, lo que conocemos y lo que desconocemos. No podemos sentarnos en la angustia y quedarnos allí. Si usted se cayó y se quedó ahí tirado en la angustia, entonces aproveche que está en su momento más vil y humíllese el doble ante la presencia de Dios. Todo nos ayuda para bien. Este versículo también me muestra a mí, el 8, un rayo de esperanza. Aunque el sufrimiento sea grande, el salmista dice que Dios sigue siendo fiel. Dice, de día mandará Jehová su misericordia. A pesar de la tormenta, Dios traerá consuelo. Dios trae amor, Dios nos da amor. Él es amor. Incluso en las noches más oscuras, su misericordia nos alcanza cada día. Su amor está con nosotros de continuo. La promesa de su Espíritu Santo no era para un día sí, un día no, es para guiarnos todos los días de nuestra vida. Solo tenemos que tener el corazón dispuesto a escucharlo, a seguirle, a obedecerle en amor, no por obediencia. Yo puedo obedecer solo por cumplir. Sin embargo, también puedo obedecer por amor. El padre que conoce a su hijo y el hijo que conoce a su padre hace las cosas por amor. Sin embargo, cuando yo hago las cosas por compromiso, no soy hijo, soy siervo. El siervo cumple con un mandato porque tiene a un superior que tiene que cumplirle. En cambio, el hijo honra al padre porque le ama. Un principio del reino que tenemos que comprender, amado. Usted es hijo. Usted fue comprado a precio de sangre. Usted fue llamado reyes y sacerdotes. Fuimos llamados a eso. Usted tiene que tener la mentalidad del reino de que usted es hijo. El hijo obra y honra al padre por amor al padre. El siervo cumple órdenes. Pero el hijo obedece por amor. Y todo lo que hagáis, hacedlo como si fuera para Dios. Lo que hacemos, lo hacemos por nuestro amor a Dios. Pero hay quienes hacen las cosas solo por cumplir un mandato. Pero de todas estas cosas, Dios tiene el conocimiento. Porque Él mira no tus obras ni las mías, sino las intenciones de nuestros corazones. Las dificultades pueden hacernos sentir que estamos siendo arrastrados por las olas de la vida. Yo no sé a cuánto nos ha pasado que vamos a la playa y nos lleva una ola y cuando piensas que te vas a parar lleva otra y te arrastra otra vez y parece que nunca te vas a poner de pie. Muchas veces así nos golpea la vida.
Pero muchas veces la vida también nos golpea así, no solo para enseñarnos, sino porque estamos siendo desobedientes y estamos queriendo hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Así que también tenemos allí que sentarnos y meditar en nuestros caminos. El versículo 9 y 10 dice: diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Perdón si no se escucha bien, pero la lluvia está. Pero gloria a Dios, Dios es bueno. Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? El salmista expresa un sentimiento de abandono. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos sentido abandonados? ¿Cuántas veces? Pero mire lo bonito, él se siente en el abandono porque el dolor, la situación que él está viviendo lo hace dudar de que Dios está con él, lo hace dudar de las promesas de Dios. No permitas que tu fe sea movida por la condición o la circunstancia. Dios permanece. Todos experimentamos momentos de duda, sí. Especialmente cuando parece que estamos oprimidos, que ya no podemos más, comenzamos a dudar. Pero este salmo nos invita a seguir buscando a Dios en medio de esas preguntas, cuando vienen esos argumentos, cuando esos dardos del enemigo vienen y suben a tu cabeza y te hacen dudar. Céntrate en la palabra, cierra tus oídos, busca tu Biblia, arrodíllate y di, Señor, cierra mis oídos. Yo no quiero que la duda entre en mi vida. Tu amor echa fuera el temor, lo dice la Biblia. Entonces yo quiero esa promesa sobre mi vida. Quiero que tu amor eche fuera el temor, la angustia, la soledad. Yo no puedo sentirme solo porque yo quiero que tú habites en mí. Quiero ser tu morada. Queremos ser su morada. Ahora, este salmo culmina nuevamente con un llamado a despertar el alma. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aún en medio de todo, aquí se reconoce una cosa muy hermosa. Salvación mía, Dios mío. Qué hermoso es cuando tú y yo podemos reconocer que la salvación, esa promesa de salvación viene de parte de Dios. Y que aún atravesando lo que sea, la dificultad que sea, la tormenta que estemos atravesando, nuestra salvación está firme y segura en Él. Y tú y yo solo debemos tener la sed y la necesidad de permanecer en Él. Este salmo es un hermoso ejemplo de cómo la fe puede mantenerse viva, activa, incluso en los momentos de desesperación y angustia. El salmista no es ajeno al sufrimiento humano, pero en su dolor busca a Dios y recuerda sus promesas. Esto nos enseña a ti y a mí que aunque la lucha puede ser larga y difícil, debemos mantener esperanza y fe en que al final Dios proveerá consuelo y restauración. Este salmo nos invita a reflexionar sobre nuestras propias luchas, a recordar que aunque nos sintamos abrumados, siempre hay una razón para esperar en Dios. Siempre hay motivos para adorarle, siempre hay motivos para agradecerle. Él es nuestra salvación y es nuestro refugio eterno. Te regalo este salmo para que medites en él, para que te hagas las preguntas en cuántos momentos, en cuántas veces la duda ha llegado a tu vida, cómo reaccionas ante la duda, cómo estamos reaccionando cuando se presentan los problemas. ¿Estamos dándole la oportunidad a nuestra alma a saciar su sed en Dios o estamos dejando que la angustia sea el agua
que bebe nuestra alma. Que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video estudiando la palabra de Dios, compartiendo el libro de los